Mi nombre es Diego, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi prima Sofía me cambió la vida para siempre. No de la manera que ella esperaba, sino de una forma que ninguno de los dos vio venir. Todo comenzó un domingo de abril, cuando las palabras que salieron de su boca me destrozaron por completo, pero también despertaron algo en mí que había estado dormido durante años. Era una de esas tardes calurosas de primavera en Barcelona, donde el sol golpeaba las ventanas del elegante apartamento de Sofía en el barrio de Sarriá. Yo había llegado temprano a la reunión familiar, como siempre hago, porque odio llegar tarde a cualquier lugar. Mi tía Carmen me había invitado para celebrar su cumpleaños número 60, y toda la familia estaría allí. Bueno, toda la familia que importaba, según los estándares de mi tía. Subí los 4 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba en mantenimiento y ya estaba sudando cuando toqué el timbre. Sofía abrió la puerta llevando un vestido blanco que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Su sonrisa perfecta, esa que había practicado desde niña, me recibió con una frialdad que intentaba disfrazar de cordialidad. «Buenos días, primo», me dijo mientras me daba 2 besos en las mejillas. «Qué bueno que hayas podido venir. Espero que no hayas tenido problemas con el transporte público». Esa pequeña punzada ya estaba ahí, esa insinuación sutil de que yo no tenía coche propio, de que dependía del metro y los autobuses para moverme por la ciudad. Pero la ignoré, como había aprendido a hacer durante años. Entré al apartamento, inmediatamente me sentí pequeño. Todo en ese lugar gritaba dinero. Los muebles de diseño italiano, las obras de arte en las paredes, el suelo de mármol que reflejaba la luz como un espejo. La sala ya estaba llena de familiares. Mi tía Carmen estaba sentada en el sofá principal, rodeada de sus hijos y nietos. Mi primo Roberto hablaba animadamente sobre su nueva empresa de consultoría, gesticulando con las manos mientras sostenía una copa de champán. La esposa de Roberto, Marina, lucía un collar de perlas que brillaba cada vez que se movía. Y allí estaba mi tío Enrique, el hermano mayor de mi padre, contando por enésima vez la historia de cómo había construido su imperio inmobiliario desde cero. Yo me dirigí hacia una esquina, donde había una pequeña mesa con aperitivos. Tomé un canapé de salmón y traté de pasar desapercibido, algo en lo que me había vuelto experto en estas reuniones familiares. Pero Sofía tenía otros planes. «Diego, ven acá», gritó desde el centro de la sala. Toda la conversación se detuvo, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Cuéntales a todos en qué estás trabajando ahora». Sentí cómo el calor subía por mi cuello. Tragué el pedazo de canapé que tenía en la boca y me acerqué lentamente al grupo. «Bueno, sigo trabajando en la oficina de seguros», dije con una voz que sonó más débil de lo que hubiera querido. «Es un trabajo estable y me permite pagar mis gastos». Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era esa sonrisa que había perfeccionado en sus años como directora de marketing, esa sonrisa que usaba antes de destrozar a alguien en una reunión de negocios. «Qué bueno, Diego», dijo con un tono que goteaba condescendencia. «Pero dime, después de todos estos años, ¿no has pensado en hacer algo más ambicioso? Quiero decir, Roberto aquí acaba de cerrar un contrato de €500,000. Marina está expandiendo su boutique a 3 ciudades más. Incluso mi hermana menor acaba de comprarse un apartamento en Madrid». El silencio en la sala era ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí, esperando mi respuesta. Mi boca se secó completamente y por un momento no pude hablar. «Es que, Sofía», comencé a decir, pero ella me interrumpió. No pongas excusas, Diego. La verdad es que siempre has sido el pobre de la familia. Y no me refiero solo al dinero, aunque obviamente eso también. Me refiero a pobre de espíritu, pobre de ambición, pobre de todo lo que hace que una persona sea exitosa en la vida». Las palabras cayeron como martillazos sobre mi pecho. Sentí como toda la sangre se me iba de la cara y por un momento pensé que me iba a desmayar. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a defenderme. «Mira tu ropa», continuó Sofía, señalándome de arriba abajo. «Esa camisa la has tenido durante años. Esos zapatos están gastados. Tu corte de pelo grita barato. Y no hablemos de dónde vives. Un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio que ni siquiera está bien conectado.
Cada palabra era como una bofetada. Podía ver cómo algunos familiares bajaban la mirada, incómodos, pero nadie decía nada. Mi tía Carmen parecía fascinada por el espectáculo, como si estuviera viendo una obra de teatro. Y lo peor de todo, Diego, es que parece que te conformas con eso. No tienes sueños, no tienes metas, no tienes nada que te impulse a ser mejor. Eres el perfecto ejemplo de mediocridad, y francamente, a veces me da vergüenza decir que somos familia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi orgullo o mi autoestima. Fue algo más profundo, algo que había estado conteniendo durante años de humillaciones pequeñas, de comentarios despectivos, de ser tratado como el familiar pobre que toleras en las reuniones por obligación. Me quedé allí parado durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Luego, sin decir una palabra, me dirigí hacia la puerta. Escuché a mi tía Carmen llamándome, pero no me detuve. Bajé los 4 pisos corriendo, salí del edificio y caminé sin rumbo por las calles de Barcelona durante 3 horas. Pero lo que Sofía no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa humillación iba a ser el catalizador de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque a veces, cuando tocas fondo, la única dirección posible es hacia arriba. Durante las siguientes 2 semanas no pude quitarme las palabras de Sofía de la cabeza. Pobre, mediocre, sin ambición, sin sueños. Cada mañana me despertaba con esas palabras resonando en mis oídos como una alarma cruel. Dejé de comer con normalidad, perdí varios kilos, y mis compañeros de trabajo comenzaron a preguntar si me encontraba bien. Una tarde de martes, mientras revisaba unos expedientes de seguros en mi oficina, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un abogado llamado señor Martínez, de un bufete que nunca había escuchado nombrar. «Disculpe que lo moleste, señor Diego Morales», dijo con una voz profesional pero amable. «Estoy llamando en relación a la herencia de su tío segundo, Patricio Morales». Patricio Morales. El nombre me sonaba vagamente. Era el hermano menor de mi abuelo paterno, que había emigrado a Argentina en los años 60 y del que la familia había perdido contacto hace décadas. Lo único que sabía de él era que se había hecho agricultor y que vivía en algún lugar cerca de Buenos Aires. «Verá, señor Morales», continuó el abogado, «su tío Patricio falleció hace 3 meses y después de localizar a todos los herederos posibles, resulta que usted es el único beneficiario directo de su testamento». Mi cerebro tardó varios segundos en procesar la información. Herencia. Tío Patricio. Único beneficiario. Las palabras flotaban en mi mente sin conectarse completamente. «No entiendo, señor Martínez. Apenas conocía a mi tío Patricio. ¿Por qué me dejaría algo en su testamento?» «Bueno, según los documentos que tengo aquí, su tío había estado siguiendo la vida de sus sobrinos durante años. Tenía recortes de periódicos, fotos de redes sociales que alguien le enviaba, cartas que nunca mandó. Parece que sentía un cariño especial por usted, probablemente porque era el único que no había olvidado por completo su existencia. Era cierto, cada Navidad, durante todos estos años, yo había enviado una postal a la dirección de Argentina que tenía apuntada en un viejo cuaderno de mi madre. Nunca recibí respuesta, pero seguía enviándolas porque me parecía lo correcto. «La herencia», continuó el abogado, «consiste principalmente en la venta de sus tierras y propiedades en Argentina, además de algunos ahorros que tenía en bancos locales. Después de todos los impuestos y gastos legales, la cantidad que le corresponde es de aproximadamente 450.000 euros. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el escritorio con un ruido seco. 450.000 euros. La cifra era tan absurda, tan imposible, que por un momento pensé que era una broma elaborada. «Señor Morales, ¿está usted ahí?» «Sí, estoy aquí», logré decir después de recuperar el teléfono. «Es que no puedo creerlo. Es comprensible. Es una suma considerable. Necesito que venga a nuestras oficinas en Madrid la próxima semana para firmar todos los documentos necesarios. ¿Le parece bien el miércoles por la mañana?» «Claro, sí, perfecto», respondí automáticamente, aunque mi cerebro seguía procesando la información. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi escritorio durante el resto de la tarde, mirando fijamente la pantalla de mi computadora sin ver realmente nada. 450.000 euros.
Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era suficiente para comprar un apartamento decente, un coche, cambiar completamente mi situación económica. Pero también era algo más. Era una oportunidad de demostrar que Sofía estaba equivocada, que yo no era el pobre mediocre sin ambición que ella creía que era. Durante el fin de semana, no le conté a nadie sobre la herencia. En lugar de eso, me dediqué a investigar. Pasé horas en Internet, leyendo sobre inversiones, propiedades, negocios. Fue entonces cuando me topé con algo interesante. Estaba navegando por las páginas de noticias económicas cuando vi un artículo sobre empresas en crisis en Barcelona. Y allí, en el tercer párrafo, estaba el nombre que me hizo detenerme en seco. Sofía Martínez, directora de marketing de Innovatech Solutions. El artículo explicaba cómo varias empresas de tecnología estaban enfrentando dificultades financieras debido a la pérdida de contratos importantes. Innovatech Solutions había perdido 3 clientes principales en los últimos 6 meses y había rumores de despidos masivos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí investigando y encontré más información. Innovatech había pedido varios préstamos bancarios en el último año. Había reportes de pagos atrasados a proveedores. Y lo más interesante de todo, el apartamento de Sofía en Sarriá estaba hipotecado al 80% de su valor. Pero lo que realmente me llamó la atención fue otro artículo, este de una página de bienes raíces, donde se mencionaba que varios inmuebles en el barrio de Sarriá estaban siendo ofrecidos por debajo del precio de mercado debido a ejecuciones hipotecarias. De repente, todo comenzó a tomar forma en mi mente, una idea que era tan audaz, tan arriesgada, pero también tan perfecta, que me quedé despierto toda la noche pensando en ella. El miércoles viajé a Madrid en el tren de alta velocidad. Era la primera vez que viajaba en primera clase, un pequeño lujo que me permití considerando las circunstancias. El abogado Martínez resultó ser un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba gris perfectamente recortada y unos ojos amables detrás de unas gafas de marco dorado. Su tío era un hombre muy especial, me dijo mientras revisábamos los documentos. Durante mis 30 años como abogado, rara vez he visto a alguien tan preocupado por el bienestar de su familia, incluso a la distancia. Me mostró una carpeta llena de recortes de periódicos, fotos impresas de redes sociales y cartas manuscritas que nunca habían sido enviadas. Era extraño y emotivo ver cómo alguien a quien apenas conocía había estado siguiendo mi vida durante todos estos años. Siempre hablaba de usted con cariño, continuó el abogado. Decía que era el único de la familia que recordaba sus raíces, que no se había olvidado de él a pesar de la distancia. Después de firmar todos los papeles, regresé a Barcelona con un cheque por 450.000 euros en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era la primera vez en mi vida que tenía miedo de que me robaran, no porque llevara efectivo, sino porque llevaba mi futuro en un pedazo de papel. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba más información. Y sabía exactamente a quién contactar. Roberto Vázquez había sido mi compañero de universidad. Estudiamos administración de empresas juntos, pero mientras yo acabé trabajando en seguros, él se metió en el mundo de las finanzas y ahora trabajaba como analista de inversiones en uno de los bancos más importantes de España. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que él podría ayudarme. Lo llamé un jueves por la tarde y quedamos para tomar unas cervezas en un bar cerca de su oficina. Roberto había cambiado mucho desde la universidad. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual y había desarrollado esa seguridad que viene con el éxito profesional. «Diego, tío, qué sorpresa escuchar de ti», me dijo, mientras nos sentábamos en una mesa apartada. «¿Cómo van las cosas en el mundo de los seguros?» Le conté sobre la herencia, aunque no mencioné la cantidad exacta. Solo le dije que había recibido una suma considerable y que estaba interesado en hacer una inversión inteligente. Roberto se inclinó hacia adelante, interesado. «Inversión inmobiliaria», dijo después de escuchar mis ideas. «Es un buen momento para comprar, especialmente si tienes capital líquido. El mercado está un poco deprimido por la incertidumbre económica, lo que significa que hay oportunidades para quienes tienen efectivo». Le pregunté específicamente sobre el barrio de Sarriá, sin mencionar que tenía un interés particular
en una propiedad específica. Sarriá es oro puro, me dijo. Los precios han bajado un 15% en el último año, pero es temporal. Es una de las zonas más exclusivas de Barcelona y siempre se recupera. Si puedes comprar allí ahora, en 5 años habrás triplicado tu inversión. Luego me explicó sobre las ejecuciones hipotecarias, un tema que me interesaba especialmente. Mira, Diego, cuando alguien no puede pagar su hipoteca, el banco ejecuta la propiedad. Pero el banco no quiere ser dueño de apartamentos, quiere recuperar el dinero del préstamo. Así que a menudo venden estas propiedades por debajo del precio de mercado, solo para sacarlas de sus libros rápidamente. ¿Y cómo puede alguien enterarse de estas oportunidades?, pregunté, tratando de sonar casual. Hay empresas especializadas en eso. Compran las deudas hipotecarias de los bancos con descuento, y luego o bien ofrecen planes de pago a los dueños originales o ejecutan la venta de la propiedad. Es un negocio un poco delicado, pero totalmente legal. Roberto me dio el contacto de una empresa llamada Inversiones Mediterráneo, que se especializaba exactamente en ese tipo de operaciones. Me advirtió que era un negocio complicado, que requería movimientos rápidos y mucho capital, pero que las ganancias podían ser sustanciales. Esa noche llegué a mi pequeño apartamento con la cabeza llena de ideas, pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba más información específica sobre la situación financiera de Sofía. Durante los siguientes días, me convertí en un detective. Utilicé todas las herramientas legales que tenía a mi disposición para investigar. Como trabajaba en seguros, tenía acceso a bases de datos de propiedades y registros públicos. También contraté los servicios de un detective privado, algo que nunca pensé que haría en mi vida. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. La situación de Sofía era mucho peor de lo que había imaginado. Su empresa, Innovatech Solutions, había perdido contratos por valor de 2 millones de euros en los últimos 8 meses. Habían despedido al 40% de su personal, incluido el departamento de contabilidad completo. Pero lo más revelador era su situación personal. Sofía había sacado 3 préstamos bancarios diferentes en el último año y medio, usando su apartamento como garantía. El valor total de sus deudas era de aproximadamente 600.000 euros, mientras que el apartamento valía alrededor de 700.000 en el mercado actual, lo que significaba que si no podía pagar sus deudas, se quedaría prácticamente sin nada. El detective que había contratado me proporcionó información aún más detallada. Sofía había dejado de pagar la hipoteca principal hace 3 meses. Había recibido múltiples avisos de los bancos y, según sus fuentes, había una orden de ejecución hipotecaria que entraría en vigor en menos de 2 semanas. Esa información me hizo sentir una mezcla extraña de emociones. Por un lado, no podía evitar sentir cierta satisfacción al saber que la mujer que me había humillado públicamente estaba enfrentando sus propios problemas financieros. Pero por otro lado, me di cuenta de que esto no era solo sobre venganza, era sobre justicia, sobre demostrar que las apariencias pueden engañar, sobre el hecho de que nunca sabes realmente lo que está pasando en la vida de otras personas. Contacté a Inversiones Mediterráneo y tuve una reunión con su director, un hombre llamado Carlos Mendoza. Era un tipo serio, de unos 50 años, que había estado en el negocio durante décadas. Le expliqué que estaba interesado en comprar deudas hipotecarias en el área de Sarriá, específicamente. No mencioné la dirección exacta, pero le di suficientes detalles para que pudiera identificar las propiedades en las que tenía interés. Es un mercado muy específico, me dijo Carlos. Los compradores de deuda hipotecaria necesitan tener capital inmediato, capacidad de actuar rápido y estómago para los aspectos más desagradables del negocio. Me explicó el proceso. Su empresa compraba las deudas hipotecarias de los bancos, generalmente por el 70 u 80% del valor total de la deuda. Luego, tenían opciones. Podían ofrecer planes de pago reestructurados a los deudores originales, o podían proceder con la ejecución de la propiedad. En el caso de una propiedad en Sarriá, me dijo, estamos hablando de una inversión de aproximadamente 400.000 euros para comprar una deuda de 500.000. Si el deudor no puede pagar, ejecutamos la propiedad y la vendemos. Considerando que la propiedad vale 700.000 en el mercado actual,
La ganancia potencial es significativa. La cifra encajaba perfectamente con el dinero que tenía disponible. Le dije que estaba interesado y que tenía capital líquido inmediato. Carlos parecía impresionado. No muchas personas tienen ese tipo de capital disponible tan rápidamente, me dijo. Si está realmente interesado, puedo ponerlo en nuestra lista de compradores prioritarios. Cuando encontremos propiedades que coincidan con sus criterios, lo contactaremos inmediatamente. Le di mi información de contacto y le aseguré que estaba preparado para actuar rápidamente cuando se presentara la oportunidad correcta. Durante la siguiente semana, vivía en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que podría ser Carlos con noticias sobre la propiedad de Sofía. Había depositado el dinero de la herencia en una cuenta específica para inversiones y tenía toda la documentación lista para actuar en cualquier momento. Finalmente, el miércoles por la mañana, recibí la llamada que había estado esperando. Diego, soy Carlos de Inversiones Mediterráneo. Tenemos una oportunidad que creo que le va a interesar mucho. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Es un apartamento en Sarriá, calle Muntaner, cerca del Colegio Sagrado Corazón. 4 habitaciones, 3 baños, terraza, plaza de garaje. La deuda total es de 520.000 euros y el banco está dispuesto a vender por 410.000. Era exactamente la dirección de Sofía. Carlos continuó explicándome los detalles, pero yo ya había dejado de escuchar completamente. Todo estaba sucediendo tal como lo había planeado. ¿Cuándo necesita una respuesta?, logré preguntar. Idealmente hoy mismo. Tenemos otros compradores interesados, pero como usted ya está preverificado con nosotros, le damos la primera opción. Acepto, dije sin dudarlo un segundo. Perfecto. Necesito que venga a nuestras oficinas esta tarde para firmar los documentos y transferir los fondos. La operación se completará mañana por la mañana. Esa tarde firmé los papeles que me convertían en el nuevo acreedor hipotecario del apartamento de Sofía. En términos legales, si ella no pagaba la deuda en los próximos 30 días, yo tendría derecho legal a tomar posesión de la propiedad. Carlos me explicó que, según la ley, tenían que notificar al deudor original sobre el cambio de acreedor. Sofía recibiría una carta certificada informándole que su deuda había sido transferida a un nuevo propietario y que tenía 30 días para ponerse al día con los pagos o enfrentar la ejecución de la propiedad. Esa noche no pude dormir. No era solo la excitación o los nervios, era la realización de que estaba a punto de cambiar fundamentalmente la dinámica de poder entre Sofía y yo. Por primera vez en mi vida, yo tenía control sobre algo que ella necesitaba desesperadamente, pero también me di cuenta de que tenía una responsabilidad enorme. Esta no era solo una inversión financiera, era una oportunidad de enseñar una lección importante sobre la humildad, el respeto y las consecuencias de nuestras acciones. La carta certificada fue entregada a Sofía el viernes por la mañana. Lo sé porque el servicio de mensajería me proporcionó confirmación de entrega. Según el reporte, la carta fue recibida por ella personalmente a las 10:45 de la mañana. Durante todo el fin de semana, esperé que sonara mi teléfono. Esperaba que Sofía me llamara, gritándome, preguntándome cómo había conseguido comprar su deuda, exigiendo explicaciones, pero el teléfono permaneció en silencio. El lunes por la mañana finalmente recibí una llamada, pero no era de Sofía, era de mi tía Carmen. «Diego, hijo, necesito hablar contigo urgentemente», me dijo con una voz que sonaba genuinamente preocupada. «¿Puedes venir a casa esta tarde?» «Claro, tía Carmen. ¿Ha pasado algo?» «Es sobre Sofía. Está muy alterada por algo. Dice que necesita hablar con toda la familia, pero específicamente mencionó tu nombre varias veces». Esa tarde me dirigí a casa de mi tía Carmen, un apartamento más modesto en el barrio de Gracia, donde había vivido durante los últimos 20 años. Cuando llegué, me di cuenta de que no era solo una conversación familiar casual. Estaban allí mi tío Enrique, Roberto y su esposa Marina, e incluso algunos primos que rara vez veía en las reuniones familiares. Y por supuesto, estaba Sofía. La mujer que vi sentada en el sofá de mi tía no se parecía en nada a la persona segura y arrogante que me había humillado un mes atrás. Tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Su pelo,
que siempre llevaba perfectamente peinado, estaba despeinado y opaco. Incluso su ropa, aunque seguía siendo elegante, lucía arrugada y descuidada. Cuando entré a la sala, todas las miradas se dirigieron hacia mí, pero fue la mirada de Sofía la que más me impactó. No era odio, no era ira, era miedo, miedo puro y desesperación. «Diego», dijo mi tía Carmen, «Sofía tiene algo importante que contarnos a todos. Dice que es sobre algunos problemas financieros que está enfrentando». Me senté en una silla apartada, tratando de mantener una expresión neutral. Sofía me miraba fijamente, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi rostro. «Familia», comenzó Sofía con una voz que temblaba ligeramente, «estoy pasando por una situación muy difícil. Mi empresa ha tenido problemas serios y he cometido errores financieros que me han puesto en una posición muy complicada». La sala estaba completamente silenciosa. Era obvio que nadie sabía exactamente qué decir. «He recibido una notificación de que mi apartamento va a ser ejecutado», continuó. «Alguien ha comprado mi deuda hipotecaria, y si no puedo pagar 520.000 euros en las próximas 3 semanas, voy a perder mi casa». Mi tío Enrique se inclinó hacia adelante. «Sofía, hija, ¿por qué no nos habías contado nada antes? Podríamos haber ayudado, podríamos haber buscado soluciones». Sofía comenzó a llorar. Era la primera vez que la veía mostrar vulnerabilidad real, y debo admitir que me afectó más de lo que esperaba. «Tenía vergüenza», dijo entre sollozos. «Después de todo lo que he dicho sobre el éxito, sobre ser independiente, sobre no necesitar ayuda de nadie, no podía admitir que había fracasado tan completamente». Entonces me miró directamente a los ojos. «Diego, necesito preguntarte algo y por favor sé honesto conmigo. ¿Tú sabes algo sobre quién compró mi deuda?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Podía sentir los ojos de toda la familia sobre mí, esperando mi respuesta. Era el momento de la verdad, el momento que había estado anticipando durante semanas. Pero en lugar de responder inmediatamente, decidí hacer una pregunta propia. «Sofía, antes de responder a eso, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace un mes en tu apartamento, delante de toda la familia?». Su cara se puso pálida. Obviamente recordaba exactamente a qué me refería. «Diego, yo estaba estresada. Estaba pasando por problemas. No debería haber...». «No, la interrumpí. «No pongas excusas ahora. Tú me llamaste pobre. No solo económicamente pobre, sino pobre de espíritu, pobre de ambición, pobre de todo lo que hace que una persona sea exitosa. Me dijiste que te daba vergüenza ser parte de mi familia». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Podía ver cómo algunos de los familiares comenzaban a recordar exactamente lo que había pasado esa tarde. «Me humillaste delante de toda la familia», continué. «Me hiciste sentir como si fuera menos que nada, como si mi vida no tuviera valor. Y ahora vienes aquí, pidiendo ayuda, mostrando vulnerabilidad, esperando compasión». Sofía estaba llorando abiertamente ahora. «Diego, por favor, te pido perdón. Estaba equivocada, estaba siendo cruel. No hay excusa para lo que dije». Entonces me puse de pie y caminé hacia ella. Toda la sala me siguió con la mirada. «Sí, Sofía», dije con una voz calmada pero firme. «Yo compré tu deuda hipotecaria. Yo soy el nuevo propietario de tu apartamento. Si no puedes pagar 520.000 euros en los próximos 22 días». El impacto de mis palabras fue inmediato. Mi tía Carmen se llevó una mano a la boca. Mi tío Enrique me miraba con una expresión de shock total. Roberto parecía como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, pero la reacción de Sofía fue la más intensa. Se quedó completamente inmóvil por varios segundos, procesando la información. Luego su cara pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, realización y finalmente una mezcla de respeto y miedo que nunca había visto en ella antes. «¿Cómo?», fue lo único que logró decir. «Resulta que el pobre mediocre sin ambición heredó 450.000 euros de un tío que recordaba su existencia», expliqué. «Resulta que el hombre sin sueños decidió invertir inteligentemente en bienes raíces. Y resulta que a veces las apariencias engañan, Sofía». La sala estaba completamente silenciosa. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de mi tía Carmen.
Pero ahora llegamos a la parte importante de esta historia, continué. Porque verás, Sofía, yo no compré tu deuda para destruirte. La compré para enseñarte algo que obviamente necesitabas aprender. Me senté en la mesa de café que estaba frente a ella, de manera que estuviéramos al mismo nivel. Durante años, tú has juzgado el valor de las personas basándote únicamente en su cuenta bancaria. Has tratado a la gente como si fueran menos importantes porque no tenían tanto dinero como tú. Has usado tu éxito financiero como un arma para humillar a otros, especialmente a mí. Sofía no podía dejar de llorar, pero podía ver que estaba escuchando cada palabra. Pero lo que no entendías es que el dinero no hace a una persona. El carácter hace a una persona. La forma en que tratas a otros cuando estás en una posición de poder, eso es lo que realmente define quién eres. Saqué un folder que había traído conmigo y lo puse sobre la mesa. Aquí tengo todos los documentos de tu deuda, 520.000 euros. Legalmente, si no puedes pagar esa cantidad en los próximos 22 días, yo tengo derecho a tomar posesión de tu apartamento. Su respiración se aceleró y por un momento pensé que se iba a desmayar, pero continué. También tengo algo más. Saqué un segundo documento del folder. Este es un contrato de reestructuración de deuda que he preparado especialmente para ti. En lugar de exigir el pago completo inmediato, te ofrezco un plan de pagos extendido a 10 años, con una tasa de interés del 2% anual, que es considerablemente menor que lo que estabas pagando al banco. Sus ojos se abrieron completamente. Claramente no esperaba esta propuesta. Además, agregué, estoy dispuesto a proporcionarte un préstamo adicional de 50.000 euros sin interés, para que puedas estabilizar tu situación financiera personal y darle tiempo a tu empresa para recuperarse. La expresión de shock en su cara era total. También podía ver las reacciones de asombro del resto de la familia. Pero este ofrecimiento viene con condiciones, continué. Primero, quiero que te disculpes públicamente, aquí, delante de toda la familia, por la forma en que me trataste. Quiero que reconozcas que estabas equivocada, no solo sobre mí, sino sobre la forma en que juzgas a las personas en general. Sofía asintió vigorosamente. Diego, me disculpo sinceramente. Estaba completamente equivocada. Fui cruel, fui injusta, y no hay excusa para mi comportamiento. Tú eres una persona valiosa, siempre lo has sido, y yo estaba demasiado ciega por mi propio orgullo para verlo. Segundo, continué. Quiero que hagas un esfuerzo genuino por cambiar la forma en que tratas a otras personas. Esto no es solo sobre mí. He visto cómo hablas con camareros, con empleados de limpieza, con cualquier persona que consideras que está por debajo de tu nivel social. Quiero que eso cambie. Ella asintió nuevamente. Lo haré, Diego. Te prometo que lo haré. Y tercero, y esto es lo más importante, quiero que uses esta experiencia para crecer como persona. Quiero que entiendas que todos nosotros somos vulnerables, que todos podemos enfrentar dificultades y que la forma en que tratamos a otros cuando estamos arriba es exactamente la forma en que mereceríamos ser tratados cuando estemos abajo. Sofía se levantó del sofá y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a gritarme o a golpearme. En lugar de eso, me abrazó. Gracias, me susurró al oído. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui contigo. El abrazo duró varios segundos, y cuando nos separamos, podía ver que algo fundamental había cambiado en sus ojos. Ya no era la mujer arrogante y despectiva que había conocido durante años. Era alguien que había sido humillada, pero también alguien que había aprendido algo importante sobre sí misma. El resto de la tarde la pasamos discutiendo los detalles del plan de reestructuración. Mi tío Enrique, que había estado en el negocio inmobiliario durante décadas, revisó todos los documentos y confirmó que era un trato extraordinariamente generoso. Roberto, con su experiencia en finanzas, calculó que yo estaba esencialmente subsidiando la recuperación financiera de Sofía. Pero para mí, no se trataba del dinero. Se trataba de algo mucho más valioso. Durante las siguientes semanas, pude ver un cambio genuino en Sofía. Empezó por cosas pequeñas. La vi tratando a los empleados del supermercado con cortesía. La escuché preguntándole a nuestro primo menor sobre sus estudios, mostrando interés real en lugar de condescendencia. Incluso comenzó a venir a las reuniones familiares con ropa más modesta, menos ostentosa. Su empresa, Innovatech Solutions,
también comenzó a recuperarse gradualmente. Con la estabilidad financiera que le proporcionó nuestro acuerdo, pudo concentrarse en reconstruir relaciones con clientes y desarrollar nuevos productos. No fue fácil, y tomó meses, pero lentamente comenzó a ganar nuevos contratos. Pero el cambio más notable fue en nuestra relación personal. Por primera vez desde que éramos niños, Sofía y yo comenzamos a hablar como iguales. Me pedía consejos sobre decisiones de negocios, me invitaba a almorzar para contarme sobre sus proyectos, incluso me pidió que la ayudara a revisar sus finanzas personales para asegurarse de que no volviera a cometer los mismos errores. Un sábado por la tarde, aproximadamente 3 meses después de todo el incidente, Sofía me llamó para invitarme a tomar café. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el barrio de Gracia, lejos del mundo de lujo en el que ella solía moverse. «Diego», me dijo después de que hubimos ordenado nuestros cafés, «necesito decirte algo importante». «¿Qué pasa?», pregunté, aunque podía ver en su expresión que era algo serio. «He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre la persona que era antes, sobre cómo trataba a la gente, y me he dado cuenta de que tú no solo me salvaste financieramente, me salvaste de convertirme en alguien que realmente no quería ser». Tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Cuando era exitosa, cuando tenía dinero, cuando todo parecía ir bien, me volví horrible. Usaba mi éxito como una excusa para menospreciar a otros, para sentirme superior, pero la verdad es que estaba usando el desprecio hacia otros para esconder mis propias inseguridades. Eso me sorprendió. Sofía siempre había parecido tan segura de sí misma, tan confiada. «¿Inseguridades sobre qué?», pregunté. «Sobre si realmente merecía mi éxito», admitió. «Mi empresa creció rápidamente. Gané mucho dinero muy joven. Y en el fondo siempre tuve miedo de que fuera solo suerte, de que en cualquier momento todo se derrumbara. Así que compensaba esa inseguridad atacando a personas como tú, que parecían estar contentas con vidas más simples». Era una revelación inesperada, y me hizo ver a Sofía bajo una luz completamente diferente. Cuando todo se derrumbó, cuando perdí los contratos, cuando me quedé sin dinero, mi mayor miedo se hizo realidad. Pero también me di cuenta de algo importante. La forma en que me trataste cuando estabas en posición de poder sobre mí, eso me mostró la clase de persona que yo quería ser. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué? Que al final tú eres exactamente el tipo de persona exitosa que yo pensaba que era. Tuviste una oportunidad de venganza, tuviste poder sobre alguien que te había lastimado, y en lugar de usarlo para destruir, lo usaste para construir. Eso requiere una clase de fortaleza que yo nunca tuve». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante todos estos meses, había estado tan concentrado en enseñarle una lección a Sofía que no me había dado cuenta de lo mucho que yo también había crecido durante este proceso. 6 meses después de la confrontación inicial, nuestras vidas habían cambiado completamente. Sofía había logrado estabilizar su empresa y había comenzado a pagar puntualmente sus cuotas reestructuradas. Más importante aún, se había convertido en una persona genuinamente más amable y considerada. Yo había usado el dinero restante de la herencia para hacer otras inversiones inteligentes y por primera vez en mi vida tenía verdadera seguridad financiera. Pero más que eso, había ganado algo que valía mucho más que el dinero. Había ganado respeto, tanto de mi familia como de mí mismo. La última reunión familiar a la que asistí fue diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. Sofía llegó con un regalo para mí, una foto enmarcada del tío Patricio que había encontrado entre las cosas de mi abuela. Era una foto de cuando era joven, trabajando en los campos de Argentina, sonriendo bajo el sol. «Esta foto estaba en casa de la abuela», me dijo. «Pensé que te gustaría tenerla, considerando todo lo que él hizo por ti». Pero el momento más significativo de esa tarde llegó cuando Sofía se dirigió a toda la familia. «Quiero que todos sepan algo», dijo, poniéndose de pie en el centro de la sala. «Durante años juzgué mal a Diego. Pensé que no tener mucho dinero significaba no tener valor como persona. Pero Diego me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando tienes la oportunidad de mostrar tu verdadero carácter».
Miró directamente hacia mí. Diego es la persona más rica que conozco, no por el dinero que tiene, sino por la clase de corazón que tiene. Y estoy agradecida de que me haya dado la oportunidad de aprender esa lección. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, que ya no era tan pequeño gracias a una mudanza reciente, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La herencia del tío Patricio me había dado mucho más que dinero. Me había dado la oportunidad de descubrir de qué estaba realmente hecho. Pero más importante aún, me había enseñado algo fundamental sobre el perdón y la segunda oportunidad. Hubiera sido fácil usar mi nueva posición para destruir a Sofía, para hacerle pagar por años de humillaciones, pero al elegir ayudarla en lugar de lastimarla, había descubierto algo poderoso sobre mí mismo. Algunas personas me han preguntado si no me arrepiento de no haber sido más duro con Sofía, si no hubiera sido más satisfactorio simplemente tomar su apartamento y dejarla sin nada. Pero la verdad es que la satisfacción que obtuve al ver su transformación, al ver cómo creció como persona, al ganarme el respeto genuino de alguien que antes me despreciaba, esa satisfacción fue mucho más profunda y duradera que cualquier venganza hubiera podido ser. Hoy, 2 años después, Sofía y yo mantenemos una relación que nunca pensé que sería posible. Somos verdaderos amigos, el tipo de amigos que se apoyan mutuamente en momentos difíciles, que celebran los éxitos del otro sin envidia, que pueden tener conversaciones honestas sobre errores y crecimiento personal. Su empresa se ha recuperado completamente e incluso me ha ofrecido oportunidades de inversión en nuevos proyectos. Yo he seguido creciendo financieramente, pero más importante aún, he seguido creciendo como persona. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir a otros, sino de la capacidad de levantarlos, que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cómo usas lo que tienes para hacer una diferencia positiva en la vida de otros, y que a veces las palabras más crueles que alguien puede decirte son exactamente el catalizador que necesitas para descubrir de qué estás realmente hecho. El tío Patricio, con su herencia inesperada, me dio los recursos financieros para cambiar mi vida, pero Sofía, con su crueldad inesperada, me dio algo aún más valioso. Me dio la motivación para descubrir quién realmente era cuando me enfrentaba a la oportunidad de demostrar mi verdadero carácter. Y al final, eso es lo que realmente importa. No lo que la gente dice de ti cuando estás abajo, sino lo que haces cuando tienes la oportunidad de estar arriba. Esa es la medida real de una persona. Mi nombre es Diego, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo aprendí que la verdadera venganza no es lastimar a quien te lastimó, sino convertirte en la clase de persona que nunca lastimaría a nadie de esa manera, y cómo en el proceso no solo cambié mi propia vida, sino que ayudé a alguien más a cambiar la suya también, porque al final del día todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores personas de las que éramos ayer. Y a veces, darle esa oportunidad a alguien que no la merece es exactamente lo que nos convierte en las personas que sí la merecemos.